Goniometría deriva del griego gonion, ángulo, y metrón, medición, es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos. Esta ha sido utilizada por las civilizaciones humanas desde la antigüedad hasta nuestros tiempos en diferentes aplicaciones. Entre ellas destaca la agricultura, la carpintería y la herrería. Aplicada a las ciencias médicas, es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. La goniometría tiene dos objetivos principales. El primero es evaluar la posición de una articulación en el espacio, es decir, el procedimiento estático que se utiliza para objetivizar y cuantificar la ausencia de movimiento en una articulación. El segundo es evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos en el espacio. Es igual al procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la movilidad de una articulación. Aplicación de la goniometría en ortopedia y traumatología. Como en reumatología, describe la presencia de ejes a nivel del sistema osteoarticular con fines diagnósticos, pronósticos, terapéuticos y de investigación. Dentro de la industria biomédica, la fabricación y el diseño de aparatos de medición como instrumental quirúrgico, prótesis y órtesis, y dentro del área de la rehabilitación, determina el punto de inicio en un tratamiento para evaluar su progresión en el tiempo, motivar al paciente, evaluar la secuela, establecer un pronóstico y modificar el tratamiento o darle un punto final. Otra de las aplicaciones de la goniometría es dentro del campo de la medicina del deporte. Se utiliza para cuantificar la evolución de entrenamiento de los deportistas, así como en la medicina legal o medicina del trabajo. Se utiliza para la evaluación de incapacidades producto de secuelas de accidentes o enfermedades que afecten al sistema osteoarticular. Y dentro del área de administración de la salud o epidemiología, esta se utiliza para la revisión e interpretación de datos en las historias clínicas como un registro estandarizado. La posición neutra o posición cero es el punto de inicio para realizar la medición goniométrica. En esta, todas las articulaciones se encuentran en cero. Por lo tanto, el individuo se encuentra parado con la mirada hacia adelante, los brazos colgando al costado del cuerpo, los pulgares dirigidos hacia adelante, los miembros inferiores uno al lado del otro con las rodillas en extensión completa, con los ejes de los pies paralelos y separados por un espacio igual a la distancia entre ambas caderas. La planimetría es una referencia para dividir el cuerpo humano en zonas y así facilitar su estudio. Contamos con 3 planos, 3 ejes y los movimientos que se realizan en cada uno de ellos. El plano sagital es atravesado por el eje medio lateral y podemos observar los movimientos de flexión y extensión de perfil en una persona. El plano frontal o coronal, que está atravesado por un eje antero-posterior y en él podemos observar los movimientos de abducción, aducción, desviación radial y cubital, inclinación lateral de tronco, derecha e izquierda. Y podemos observarlo de frente en una persona. Y por último, el plano transversal o axial, que está atravesado por un eje céfalo-caudal o vertical, y en él podemos observar los movimientos de rotación interna, rotación externa, pronación y supinación en una vista superior o inferior. Arco de movimiento. Es la cantidad de movimiento expresada en grados que presenta una articulación en cada uno de los 3 planos del espacio. Los factores que influyen en el arco de movimiento es el tipo de articulación, integridad de los elementos anatómicos, estado de conciencia del paciente, características individuales y presencia de una patología. Arco de movimiento patológico. Es aquel que aparece en donde no debe de existir arco de movimiento. Se conocen 3 factores principales: fractura, pseudoartrosis e inestabilidad articular. En la fractura se observa la presencia de movimiento doloroso acompañada de crepitación ósea en el foco de la fractura. No es recomendable evaluar este arco de movimiento, ya que la maniobra despierta intenso dolor. Además, el hueso puede atravesar el tejido blando y exponerse al exterior. La pseudoartrosis es el fracaso en la consolidación de una fractura, la cual puede contener material de osteosíntesis. La movilidad no es dolorosa y la crepitación ósea no es audible debido a que se interpone material fibroso.
La inestabilidad se produce por lesiones ligamentosas, que se puede presentar en todas direcciones, denominándose multidireccional. Pérdida del arco de movimiento. Es la abolición del arco de movimiento de una articulación. Se reconocen dos causas principales: anquilosis y artrodesis. La anquilosis es la pérdida total del arco de movimiento de una articulación de origen patológico. La anquilosis congénita fibrosa, tenemos el ejemplo de una artrogrifosis múltiple en la cual la mayoría de las articulaciones del recién nacido se encuentran anquilosadas en posición viciosa por la presencia de tejido fibroso dentro de las articulaciones. La anquilosis congénita ósea, tenemos el ejemplo de una sinostosis y la disostosis congénita, donde las articulaciones se encuentran reemplazadas por un puente óseo. La anquilosis adquirida fibrosa, tenemos el ejemplo del hombro congelado, en donde se da una proliferación del tejido fibroso dentro de las articulaciones. Y en la anquilosis adquirida ósea, tenemos el ejemplo de la espondilitis. La artrogrifosis consiste en una intervención quirúrgica en la cual se fijan dos piezas óseas anclando una articulación. Esta intervención es muy común en el raquis, fijando dos vértebras entre sí por los cuerpos vertebrales, generando un anclaje por medio de una prótesis de titanio u objetos elásticos. Clasificación de las articulaciones. Según su grado de movimiento se distinguen en sinartrosis. Es la unión entre huesos que se mantiene unida por tejido conjuntivo irregular denso. En este tipo de articulaciones se permite poco o ningún movimiento. Anfiartrosis. En este tipo de articulación las superficies articulares poseen formaciones de cartílago hialino y fibrocartilaginosas que se interponen entre ambos huesos, carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean a la articulación. Diartrosis. Son las articulaciones que presentan cavidad sinovial, son muy móviles, particularmente interesantes por su complejidad anatómica y diversidad funcional. Tienen en común las formaciones anatómicas de la base que constituyen las superficies, están revestidas de cartílago, por lo general tipo hialino. Los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos. La cápsula presenta revestimiento sinovial en su cara interior. Arco de movimiento activo. Es el movimiento que se produce por la contracción muscular voluntaria de las personas, sin la asistencia externa de un examinador. Es el arco de movimiento que se realiza por la propia voluntad y requiere que la persona esté consciente. El arco de movimiento activo provee información sobre la fuerza muscular y la coordinación del movimiento. Arco de movimiento pasivo. Es aquel que realiza el examinador sin la ayuda de la acción muscular activa de la persona examinada. Puede o no estar consciente. No existe contracción muscular voluntaria. Provee información sobre la integridad de las superficies articulares y de la cápsula, ligamentos y músculos. El examinador puede ponderar el arco de movimiento pasivo al forzar la articulación más allá de su rango fisiológico de movimiento. Si la articulación es forzada en extremo, puede resultar dañada. Arco de movimiento activo asistido. El paciente es ayudado a terminar el arco de movimiento por medio del examinador. El paciente está consciente, información sobre fuerza articular, inestabilidad articular y el rango de movimiento.